dicho que estábamos en comunicación con el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza. Yo tuve una equivocación y les dije que el presidente le había dado la orden a su abogado de demandar a un líder del ELN. Y no, señores, no es el ELN, es a Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC, que se han llamado a ellos mismos, se han denominado Estado Mayor Central EMC. Y precisamente la decisión del presidente Gustavo Petro de poner una denuncia en contra de Iván Mordisco a través de su abogado Alejandro Carranza está relacionado con que ese jefe guerrillero, en su concepto, según el presidente Gustavo Petro, burló las intenciones de paz del gobierno, que ha sido su bandera desde que estaban en campaña, esa famosa paz total. Por eso quiero saludar al abogado Carranza. Bienvenido, doctor Carranza, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes para todos y un bendecido año también para todos los que escuchan la emisora. Bueno, vamos a oír el audio de Iván Mordisco, si le parece, en donde llama a una resistencia y a una unión de todos estos grupos al margen de la ley para contrarrestar lo que está pasando con la injerencia de los Estados Unidos en la zona y demás. Y ya hablamos, doctor Carranza, para que usted nos explique pues qué futuro tiene una demanda como esta. Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares, de asfixias económicas, de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista. Camaradas del Ejército de Liberación Nacional, de la Segunda Marquetalia, del Ejército Popular de Liberación y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ante ustedes dejamos esta propuesta. No somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa. Dejamos la unidad en la acción y forjemos el gran bloque insurgente que hará retroceder a los enemigos de la patria grande. Un abrazo para todos y todas, quedamos atentos. Secretariado del Estado Mayor Central, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Este es las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco. Y ahí yo le pregunto entonces, doctor Carranza, algo que me llama la atención, y es ¿por qué en vez del gobierno nacional, el Estado colombiano, el presidente Gustavo Petro, comandante en jefe de las fuerzas militares, en vez de ir a capturar a Iván Mordisco y desmontar esa estructura ilegal, lo denuncia ante la Corte Penal Internacional? ¿Eso no es como escurrir el bulto? No. No es escurrir el bulto. No, esto es integrar, esto es generar una acción conjunta entre las operaciones militares y esa batalla jurídica que se da en torno a perseguir a un delincuente, a un terrorista, a un criminal como Iván Mordisco, porque el país debe saberlo, esta batalla que se da para garantizar la soberanía y la libertad del país es tanto militar como jurídica. Y aquí lo que se está haciendo es integrar un mecanismo, un instrumento internacional a esa persecución operativa, militar y efectiva que tiene el Estado colombiano en una... Doctor Carranza. Se me fue la comunicación, vamos a ver si podemos volverlo a conectar. Y sabe que sí, Lines, ¿cuáles son los efectos de esta denuncia ante la Corte Penal Internacional? Porque finalmente el presidente Gustavo Petro pues es el comandante en jefe, y entonces podrían capturarlo, desmontar la estructura, y por eso era la pregunta al abogado Carranza, que creo que ya lo tenemos otra vez en la línea. Doctor Carranza. Hola, qué pena, no sé en qué parte me quedé, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí lo estoy escuchando. Bueno, lo que te decía era que esto que se enfrenta en Colombia con la guerra de guerrillas es una guerra híbrida, es una guerra que usa la guerra de guerrillas, que usa la jurisdicción o usa una guerra judicial constante dentro de las diferentes jurisdicciones, dentro de los diferentes sistemas, y una guerra política. Eso es más todo lo que se maneja en comunicaciones. Claro. Esa es una guerra híbrida. Entonces, lo que hace el presidente de la República de forma estratégica e histórica en el país es nada más y nada menos que utilizar un instrumento internacional para complementar la defensa de la soberanía y del Estado. No es porque esté escurriendo el bulto, es porque está fortaleciendo la batalla jurídica y está así
involucrando a todos los países del hemisferio en esta batalla, ya que el señor Mordisco quiere integrar un frente que afecte hemisféricamente no solo a Colombia. O sea, doctor Carranza, esto es un accionar de comunicación que en efecto pueda tener algún tipo de consecuencia jurídica que cualquier otra cosa. Esto es un tema de mensaje a nivel internacional en términos comunicacionales. No. Ni escurrir el bulto, ni mensaje comunicacional. Esto es un tema histórico y qué bueno, gracias de verdad por la entrevista, porque no había tenido la oportunidad de explicarlo de esta forma. Ustedes saben que a lo largo de nuestra historia, nuestros 50 años, siempre han dicho que el narcotráfico es el resultado de un conflicto armado que se genera por una desigualdad, ¿correcto? Ustedes lo saben, todo el país lo sabe. Inclusive la JEP encontró, o en el acuerdo de paz con las FARC se estableció que el narcotráfico era como un delito subyacente, que era el resultado y que era alimentando, era el reflejo pues de esa guerra. Pues lo que está haciendo el presidente Petro es cambiar la doctrina de esa explicación, porque lo que está diciendo es, ojo, que los narcotraficantes, el narcotráfico, no como reflejo de una sociedad desigual, sino como motor, como generador de esa violencia. Entonces ellos alimentan a esos grupos como el de Iván Mordisco, son grupos narcoterroristas que lesionan el derecho internacional humanitario y luego salen a dar discursos como el que ustedes escucharon ahí, hablando de las Américas, de la patria grande, de todo eso. Entonces aquí el presidente está cambiando esa métrica y por primera vez lo pone en conocimiento por la protección y la información que hay que dar al respecto de la promoción y la proyección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se lo pone a la Corte Penal Internacional, dame un segundo, ya termino. Se lo pone a la Corte Penal Internacional para una cosa histórica. En el futuro, jamás las disidencias o Iván Mordisco van a poder salir o entrar de las listas del terrorismo que tiene Estados Unidos o Europa para una nueva negociación. Con esta denuncia, Iván Mordisco pasa a ser criminal de guerra y debe ser perseguido por todos los países de las Américas y no podrá volver a negociar jamás ninguna clase de paz. A Mordisco hay que someterlo ante la justicia y es lo que el presidente Petro ha mostrado y ha decidido. Es un tema histórico y es un tema que debe ser visto no como un acto como un ocasional ni como un supuesta escurrida de bulto. Esta es una estrategia en donde se usa un instrumento internacional para acabar esa, digamos en ese lenguaje coloquial que usas, esa recocha de que es que yo me hago el insurgente, el que busca la discusión por la igualdad y entonces venga, negociamos la paz, sáqueme de las listas del terrorismo de Estados Unidos, sáqueme de las de Europa, venga yo aquí hago recocha, molesto, ataco a la población, secuestro niños y entonces luego no falló, entonces vuelvo otra vez a esos listados. Eso lo vimos desde el gobierno Uribe, del gobierno Santos y aquí el presidente Petro ha dicho no más. Usted ha secuestrado niños indígenas, está cometiendo un etnicidio y desaprovechó la Justicia Especial para la Paz porque los habían vinculado, desaprovechó la oportunidad de paz total, que el presidente ha gastado su capital político en tratar de hacer una paz negociada. Entonces, señor, usted ahora que invita a hacer dizque un grupo para hacer un ataque hemisférico, usted es un criminal de guerra y jamás podrá volver a salir de las listas del terrorismo porque la Corte Penal Internacional, cuando le dicte su orden de captura, pues obliga a todos los países de las Américas a capturarlo. Doctor Carranza, utilizando ese lenguaje coloquial que estamos usando los dos, es que precisamente esa recocha de la que usted habla es la recocha que no ha combatido el gobierno nacional desde que entró a la Casa de Nariño. Y usted se burla, o no sé si se burla, pero se ríe de las preguntas que yo le hago, que usted dice, no es escurrir el bulto, no es una estrategia comunicacional. Pero le pregunto a usted, que es el experto, la Corte Penal Internacional, corríjame si no, tiene pausados todos los procesos sobre Colombia precisamente por la responsabilidad del sistema judicial colombiano, incluida la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Esto que está haciendo el presidente Gustavo Petro a través suyo, no es decirle a la Corte Penal Internacional que el Estado colombiano no pudo, porque la Corte Penal opera en países en donde la justicia no es capaz de verdad de condenar a los responsables. Acá acaso no tenemos un Ministerio de Defensa, no tenemos un Ministerio de Justicia, no tenemos una Corte Suprema de Justicia, una Procuraduría. A Iván Mordisco no le podemos hacer nada con las autoridades colombianas, que el comandante en jefe, el presidente Gustavo Petro, le toca decirle a usted que lo denuncie en una Corte Internacional.
No, y bueno, yo no me estoy burlando de tu forma de preguntar, no, ni más faltaba. Sí me generó risa decir que se escurría el bulto, pero quiero ir al centro de esta discusión. Las capacidades que tienen nuestras fuerzas militares son indiscutibles. Las capacidades que ha desplegado la rama judicial para condenar a Iván Mordisco no tienen ninguna duda, no pueden ser discutidas, porque tiene más de 100 y pico de procesos en la Fiscalía, tiene condenas ya por la justicia y tuvo la oportunidad de haber estado en el sistema transicional de verdad, justicia, reparación, garantía y no repetición, y tuvo la oportunidad de negociar nuevamente la paz, atendiendo a que hubo unos ataques a los acuerdos de paz anteriormente y que esos pudieron generar disidencia. O sea, tuvo todo eso, pero eso no quiere decir que Colombia no sea capaz. Al contrario, Colombia tiene todas las capacidades para hacerlo y lo seguirá haciendo. Lo que pasa es que una cosa es muy diferente cuando los países de las Américas, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, llegaran a tener conocimiento de que en sus fronteras está por ahí un señor que dice ser guerrillero, que dice ser revolucionario, que es por un conflicto armado, a saber que tienen un criminal de guerra en sus fronteras. Son dos discusiones diferentes, claro. Son dos posturas diferentes. Y lo que el presidente aquí está diciendo es todo lo contrario. Está diciendo, esto lo pongo en nombre de los niños indígenas secuestrados, de los niños que han sido reclutados, de todos los que han dado su vida por el acuerdo de paz, de los campesinos, y no más ese hecho de que se utilice el discurso de la revolución y todo esto para venir a seguir traqueteando, porque el señor tiene un aparato armado para generar crisis, para generar violencia, mientras los narcotraficantes están exportando y haciendo todo, y los estados de las Américas pues ya tienen que ver eso con la claridad absoluta de que están hablando de un criminal de guerra. No es para nada un ataque para decir que no se tenga la capacidad. Es que cuando se va a pelear en una guerra de esta naturaleza, María Camila y a todas ustedes, yo sé que algo de esto pueden saber, hay que atacar con todas las herramientas, y esto es un instrumento internacional en donde se le dice a la Corte Penal Internacional, este señor se la ha pasado violando el derecho internacional humanitario, generando desplazamientos, se ha burlado de los sistemas transicionales, y aquí tiene condenas, y aquí lo estamos buscando. Entonces la Corte pues se va a activar, y supuestamente se espera los países de las Américas quedan obligados, y todos en ese bloque contra el terror lo vamos a capturar. Recuerden lo que pasó a ETA. ETA se acabó el día que no hubo fronteras donde esconderse. Así es que se acaba eso. Claro, pero Ana Cristina, lo que pasa es que pues hay gente, o muchos pensamos, y vemos este accionar que nos está explicando el doctor Carranza, que pues si de verdad las fuerzas militares en Colombia son tan capaces, si tenemos esta institucionalidad, pues en vez de armar este show comunicacional, o como lo quiera llamar el doctor Carranza, ante la Corte Penal Internacional con una denuncia, pues más bien métanse en el Amazonas, en el Guaviare, en Baupés, en donde está Iván Mordisco, y no en otros países, porque allá no está. El señor está aquí en territorio colombiano, y esto podría llegar a ser un mensaje de una aceptación del fracaso de la seguridad, de la política de seguridad del gobierno. Te puedo hacer una réplica muy respetuosa ahí. No, mira, esto no es un show comunicacional. Esta es la utilización de un instrumento internacional en donde el Estado informa a un sistema mundial que hay un criminal de guerra. Eso no es un show. Y como te digo, es la integración. O sea, estamos en una guerra híbrida donde los tipos se esconden en fronteras, utilizan un discurso, manipulan, se hacen diferentes actuaciones para camuflarse, y mientras tanto, de forma desigual, pelean con un Estado que sí está obligado a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y te invito a mirar esto. Una de las discusiones más grandes que ha dado el presidente Petro y que le ha costado muchísimo es, por ejemplo, lo que pasó en Palestina. ¿Por qué razón? Porque allá se enfrentaba un terror muy similar. Allá un grupo se camuflaba entre los ciudadanos, iba y atacaba, hacía terrorismo, hacía un montón de cosas, y luego volvía a camuflarse entre la población. ¿Qué decidieron hacer allá?
que es lo preocupante y lo doloroso. Mire esa clase de guerra, esa es la guerra híbrida de la que te hablo. No es una guerra de confrontación donde el comandante va armado con 200 hombres para enfrentarse en Francalit con un ejército de igual magnitud. No existe eso, no es así de sencillo. Se esconden entre las poblaciones, se esconden entre las arquitecturas protegidas por el derecho internacional humanitario, y Colombia y su ejército sí es sumamente respetuoso de eso. En ese tema de Gaza, ¿qué decidieron hacer después de muchos años de batalla y de pelea? Tierra arrasada, y acabaron con generaciones, con infraestructura, acabaron con todo, pagaron justos por pecadores. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente Petro? Cambiando la doctrina, diciendo, bueno, aquí no vamos a ir a acabar con el Amazonas, ni vamos a ir a acabar con el Caquetá, ni vamos a acabar con todos, porque vamos a proteger nuestra población. Utilicemos los instrumentos internacionales, vamos a perseguirlos, vamos a darles con más fuerza, vamos a buscar más alianzas internacionales, y ya en el futuro ese mecanismo de la guerra híbrida, de utilizar la política para poder tratar de negociar y fortalecerse, se acabó, porque ahora son criminales de guerra. Doctor Carranza, mire, no podemos despedirlo y de manera muy rápida, pues necesitamos preguntarle por algo que hoy es, digamos, polémica a nivel nacional, y es que se habla de la firma de un contrato en la presidencia tras la inclusión en la lista Clinton del presidente Gustavo Petro, con el que se estarían pagando servicios de abogados. Se habla que se le paga una firma extranjera, pero teniéndolo a usted aquí como representante legal del presidente Gustavo Petro, es nuestro deber preguntarle cómo se está costeando esto y si efectivamente pues esa plata estatal se está usando para el pago de los defensores del presidente Gustavo Petro. Bueno, pues yo no tengo ni la más mínima idea. Yo soy el abogado del presidente en Colombia para todos los asuntos de él, hasta que él designe otra persona en asunto, pero digamos todos los asuntos que tienen que ver por ser él en que encarna la unidad nacional como presidente, esos los atiendo yo. Pero después de la sanción se ha enredado su pago, pues es una pregunta que digamos queda en la opinión súper pública. recontraenredado, porque el presidente Petro no es un empresario, ni es rico, él solo cuenta con su sueldo, no cuenta con nada más. Precisamente hoy yo le escribía y le decía pues que conmigo cuenta, porque yo amo este país, y como abogado lo conocen mis clientes, nunca dejo una causa que tenga que ver con la justicia abandonada por dinero. Y siempre he peleado cosas muy difíciles, temas de extinción de dominio, temas muy duros donde las personas quedan afectadas económicamente, y pues es terrible pues que el abogado, y desafortunado también, ¿no? Pues que el abogado llegue a salir corriendo. Entonces yo aquí no voy a salir corriendo, y el presidente Petro sí tiene derecho a que el Estado le pague los honorarios de esa defensa internacional. ¿Por qué? La inclusión en la lista OFAC es una discusión eminentemente política, y si quieren hablamos de eso. Yo sé que como siempre hay afán en el tema, pero dime. No, lo estoy escuchando, abogado. Ok, en el tema de la lista OFAC, ustedes saben que la inclusión incluye a Nicolás. Yo soy el abogado de Nicolás también. ¿Y qué usaron para el tema de esa inclusión? Decir que es que en Colombia había un proceso judicial en el que supuestamente se habían recibido ingresos provenientes del narcotráfico, pero el año pasado quedó claro, y si no pues lo reitero, la propia Fiscalía reconoció que el tema de lavado de activos que se juzga a Nicolás no tiene que ver con recibir dineros del narcotráfico, y no tiene que ver con dineros hacia la campaña. Pero en Estados Unidos, allá en OFAC, lo que dijeron fue lo contrario. Eso lo usaron también para decir aquí que como hubo un aumento de cultivos y que como supuestamente no había este tema de la paz total, entonces que este tema tenía que ver era con el apoyo al narcotráfico, pero si se dan cuenta, esos son temas eminentemente conectados con la política que hace el Estado, que hace el jefe de Estado. Entonces, si lo vinculan por esa razón, que es las razones que han dicho, vamos a vincular al presidente, no al Estado colombiano, pues cuando vincularon al presidente, el Estado tiene que salir a protegerlo y darle los recursos. Eso es lo que imagino yo es lo prudente. No creo que vaya a haber ningún problema por eso. Y de eso ya hay historia
patria al respecto. Pues doctor Carranza, muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial. No, de verdad que gracias por la discusión y excúsame si te dicen sentir incómoda. Yo estaba, también me dio mucha risa lo del escorrer el bulto, pero es un tema muy serio, es un tema muy importante y realmente es un cambio histórico que el presidente haya denunciado a ese grupo y esperemos pues que los que están tratando de negociar cumplan, porque si no la suerte para ellos va a ser la misma.